Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta lección magistral de la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Vamos a hablar en concreto de la comunicación escrita en el ámbito jurídico. Por tanto, creo que es uno de los temas de las lecciones de toda la asignatura que os puede resultar más interesantes o de mayor utilidad, teniendo en cuenta que sois alumnos del grado de Derecho. Vamos a intentar aplicar todos los criterios, técnicas, elementos, componentes de la comunicación escrita hecha de manera ideal que estamos viendo a lo largo de lo que llevamos de la asignatura al ámbito específico del ejercicio profesional del derecho, de las ciencias jurídicas. Para comenzar, vamos a explicar un poco las características del lenguaje jurídico, del lenguaje sobre todo escrito. Estamos hablando de un lenguaje especializado, de un lenguaje profesional que utilizan quienes se dedican a esa profesión, a ese trabajo concreto. Por tanto, tiene unas características propias relacionadas con esa actividad profesional, como sucedería con cualquier otra. Por eso mismo también dispone de un código específico, un código que, si recordáis, nos referimos no a otra cosa que al lenguaje, si recordáis el tema 1, un código específico que, entre otras cosas, se caracteriza por el uso de abundantes tecnicismos, el lenguaje jurídico, y también por su alto grado de formalidad en la mayoría de procesos comunicativos que se entablan en ese ámbito, el de las ciencias jurídicas. Pensemos en el texto de una sentencia, en el texto de una norma legal, pues son textos muy formales, con muchos tecnicismos, incluyendo, además, dentro de los tecnicismos, en lo que es el lenguaje jurídico, muchos latinismos, muchos incluso términos arcaicos y también fórmulas fijas, fórmulas pues como de conformidad, en virtud de, son maneras de empezar un texto muy propias que todos rápidamente asociamos con textos jurídicos. ¿Qué más características tiene este tipo de lenguaje? Pues el estilo argumentativo, el lenguaje argumentativo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, el lenguaje jurídico normalmente, todas las ideas que intenta transmitir suelen o intenta el autor que estén fundamentadas, es decir, que tengan una motivación. La exposición de motivos, los argumentos son partes muy concretas y muy habituales en los textos de tipo jurídico. Esto no siempre sucede así. Pensemos, por ejemplo, en el artículo de opinión de un periódico. A veces está fundamentado, a veces es simplemente la opinión del autor que critica algo, ataca alguna postura y no siempre está igual de fundamentada. Al ser ese estilo argumentativo, pues se suele traducir, por ejemplo, en lo que se llama también el estilo de formulario, es decir, frases muy extensas y también construcciones muy solemnes. Por ejemplo, una manera de empezar un texto legal muy típica es esa que dice: sabed que las Cortes han aprobado y yo, por parte del rey, vengo a sancionar. Bueno, eso es una manera de empezar un texto que no suele ser habitual en los textos que escribimos todos los días, pero que los textos jurídicos o los profesionales de este ámbito sí que están acostumbrados a ver, pues un día sí y otro también. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la morfología, se usa mucho la voz pasiva. Por ejemplo, la sentencia o el auto será ejecutado, es decir, no, en lugar de decir el juez ejecutará o la autoridad o quien sea ejecutará el auto, pues es más propio esa voz pasiva. Al mismo tiempo, antes decíamos que es un estilo de formulario con frases muy largas, por eso mismo hay muchas subordinadas, muchos incisos. Eso puede generar un peligro, que es que se creen los párrafos, frase de los que hablábamos en el tema 3, párrafos muy extensos cuya comprensión es más difícil para el lector. Sobre todo para el lector de término medio. Pensemos en una cosa que ahora después analizaremos más en detenimiento. El lenguaje jurídico está normalmente escrito por jueces, por abogados, por personas expertas en la materia, pero su destinatario en muchas ocasiones pues es el público en general o hasta toda la sociedad, si se trata de una ley, porque todo el mundo se tiene que regir por ella. El lenguaje jurídico llega incluso a crear a veces nuevos términos. Tengo
recogidas, entre otras, de palabras vistas en textos legales y que después hemos comprobado con el diccionario de la Real Academia que no existen, pues términos como inasistencia o categorismo o muchos otros. Bueno, el lenguaje jurídico, al emplear toda esa técnica, al ser un lenguaje algo enrevesado, suele dar pie a algunos errores habituales. ¿Cuáles son esos errores? Pues uso excesivo o abuso de muchos elementos, que algunos de los cuales hemos ido mencionando. Por ejemplo, las frases largas y el abuso de la subordinación. Suele dar pie incluso, por eso se habla de errores, porque únicamente hablando de muchas subordinadas hablaríamos de un texto poco claro, pero no incorrecto en sentido estricto, pero a veces esto sí que suele dar pie a errores gramaticales. ¿Qué ocurre cuando uno empieza a escribir una frase y emplea un sujeto, el juez ha decidido, y empieza a escribir palabras, vamos a poner a la tercera o la cuarta línea, ya se ha olvidado que el referente de quien está escribiendo es el juez y a lo mejor ya se salta otra cosa, se salta otro elemento y el texto pierde el sentido para el lector. Esto es mucho más fácil que suceda cuando la frase es muy extensa, como sucede en el lenguaje jurídico. También podemos hablar del abuso de las abreviaturas y de las siglas, de estas últimas sobre todo. En los textos del ámbito jurídico está a la orden del día, por ejemplo, emplear las siglas TC para el Tribunal Constitucional o CC para el Código Civil, por ejemplo, por decir dos ejemplos. Bueno, podemos pensar que todo el mundo que lo lea lo va a entender. Pues mucha gente sí, pero pensando, que es lo que nunca debemos olvidar, que el derecho se dirige, tiene como destinatario a toda la sociedad, pues a lo mejor no todo el mundo comprende esas abreviaturas y, pues como suele ser el criterio habitual en cualquier tipo de escrito, lo normal es que al menos la primera vez que escribamos esta expresión no recurramos a las abreviaturas ni a las siglas. Después ya, si ya se le ha mencionado y se ha puesto entre paréntesis esas siglas, después sí que volvemos a utilizarlo. También hay muchas veces en los textos jurídicos un uso un poco incorrecto, poco apropiado de las mayúsculas y de las comas. Se suele poner muchas veces las comas entre el sujeto y el verbo. ¿Por qué? Porque hay muchos incisos, por ejemplo, como decíamos antes, y entre el sujeto y el verbo hay 3 líneas. Entonces se ha perdido, se ha separado y ya no sabemos realmente, ni el propio autor se acuerda de cuál era el sujeto al que se está refiriendo. Del mismo modo, en los textos legales podemos hablar a veces, podemos ver a veces, mejor dicho, referirse a tribunal en abstracto, escrito con mayúscula, o al juez, cuando, al no ser que hablemos de un tribunal concreto o de un juez concreto, por lo menos si empleamos las normas del lenguaje, las normas gramaticales, sintácticas básicas, no debería ser así. Por último, muy característico este error del lenguaje jurídico, el abuso de los gerundios, ya sea su acumulación, el llamado gerundio de posterioridad. Son los gerundios incluso fórmulas para empezar las frases en el lenguaje jurídico, y a veces en los preceptos legales se acumulan hasta 3. Pues bueno, bien podrían ser sustituidos por fórmulas de relativo, por otras fórmulas lingüísticas, como por ejemplo, un caso que tenemos anotado aquí, los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas. Pues bueno, si alguno de ellos, en lugar de actuando al servicio, lo sustituimos por que actúan al servicio de, la frase será más repetitiva, más clara y será mejor comprendida para el lector. Bueno, vistos estos errores, para terminar, una serie de recomendaciones para el lenguaje jurídico. En primer lugar, buscar un estilo más sencillo, si puede ser, dentro de que sabemos que el lenguaje jurídico debe ser, como lo hemos dicho al principio, un lenguaje argumentativo, que debe estar fundamentado y que normalmente es algo enrevesado, pero dentro de eso buscar que sea más sencillo y que sea de más fácil comprensión para el lector. Eso lo vamos a conseguir más fácilmente si empleamos normalmente la estructura sintáctica normal, cuál es el sujeto, verbo, complemento. Si también hacemos un empleo prudente de las siglas y las abreviaturas y si evitamos el abuso de los gerundios. Pues bien, errores y recomendaciones que yo desde aquí os invito a que en el resto de asignaturas, en los textos legales que manejáis,
pues os sirvan como entrenamiento, que los reviséis y busquéis estos errores y empecéis a pensar cómo se podrían reformular. Como a buen seguro en el resto de las asignaturas las vais a manejar a diario, por supuesto en esta también, pero una manera de adquirir desde el momento esos buenos hábitos pues es esa que os propongo. En fin, hasta aquí la quinta lección magistral de comunicación oral y escrita, y como siempre esperando que haya sido de vuestra utilidad, de vuestro agrado. Muchas gracias.